La guerra en Ucrania y el impacto del puente de Crimea. Una narración. La guerra entre Ucrania y Rusia ha repercutido profundamente en el mundo, afectando los ámbitos geoestratégico, sociopolítico, socioeconómico y militar. Ahora en su tercer año, este conflicto, que el presidente ruso Vladimir Putin prometió resolver en 2 semanas, ha tenido numerosos puntos de inflexión. Pero uno de los más destacados fue el ataque al puente de Kerch, una infraestructura crucial que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Este puente, descrito por Putin como el proyecto de su carrera, sufrió su primer ataque significativo en septiembre de 2022. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han lanzado operaciones ofensivas continuas, grandes y pequeñas, contra esta estructura. Estos ataques no solo cuestionaron el liderazgo y el autoritarismo de Putin, sino que también comprometieron una de las principales rutas de suministro para el ejército ruso. Aunque Rusia implementó medidas extraordinarias de seguridad para proteger el puente, estas resultaron insuficientes frente a la creciente sofisticación del ejército ucraniano. Utilizando drones aéreos y navales, Ucrania ha logrado burlar las defensas rusas repetidamente. El pasado fin de semana, otro ataque contra el puente volvió a poner en jaque la logística militar de Rusia. Las autoridades rusas confirmaron la suspensión temporal del tráfico en el puente tras las explosiones reportadas en la zona. Según informes de Telegram, se escucharon detonaciones cerca del astillero Ziv, en la ciudad de Kerch, y los sistemas de defensa aérea fueron activados. Aunque el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado un dron ucraniano y destruido 2 barcos en el Mar Negro, el puente sigue siendo un objetivo vulnerable. Construido tras la anexión ilegal de Crimea en 2014, el puente de 19 kilómetros se completó en 2018 y es considerado una pieza clave en la estrategia de Moscú. Más que una simple infraestructura, simboliza el intento de Rusia por consolidar su control sobre Crimea. Sin embargo, los ataques recurrentes han expuesto la fragilidad de este símbolo, transformándolo de un ícono de orgullo nacional a un recordatorio de las limitaciones del Kremlin. En los próximos minutos, exploraremos en detalle cómo Ucrania ha convertido al puente de Kerch en un arma tanto militar como simbólica contra Rusia, y por qué sigue siendo un punto clave en este prolongado conflicto. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta para mantenerte informado de nuestros análisis sobre esta y otras historias en desarrollo. El puente de Crimea, clave estratégica y símbolo de una guerra prolongada. Crimea, un punto estratégico conectado a Rusia a través del icónico puente de Kerch, se ha convertido en un eje vital tanto para la logística militar como para la narrativa política del Kremlin. Esta infraestructura no solo sirve como una arteria de suministro para el ejército ruso en el sur de Ucrania, sino que también es el corazón del apoyo a la flota del Mar Negro de Moscú. Los trenes que cruzan el puente a menudo están cargados de material militar, incluidos tanques, camiones y depósitos de combustible, formando una cadena esencial para la ocupación rusa. Sin embargo, las infraestructuras críticas suelen pasar desapercibidas hasta que son dañadas. Los ataques de Ucrania en 2022 y 2023 transformaron el puente en un objetivo militar de alto perfil, atrayendo la atención internacional y subrayando su papel simbólico en el esfuerzo bélico ruso. Estos bombardeos no solo marcaron un desafío logístico para Moscú, sino también una afrenta directa al control ruso sobre Crimea. El primer ataque importante, en octubre de 2022, coincidió con el 70º cumpleaños del presidente Vladimir Putin, una fecha cargada de simbolismo. La explosión resonó tanto en los círculos militares como en la opinión pública, destacando la vulnerabilidad de un proyecto que Putin había promovido como un logro monumental de su gobierno. En respuesta, Rusia intensificó su maquinaria militar, designando al general Sergei Surovikin como jefe de las fuerzas rusas en Ucrania y lanzando represalias contra la infraestructura civil ucraniana. El ataque de julio de 2023, aunque igualmente perjudicial, provocó una reacción distinta. 2 drones navales dañaron seriamente el puente, causando víctimas civiles. Esta vez, la respuesta del Kremlin no se limitó al ámbito militar, sino que también incluyó movimientos diplomáticos, como la retirada de Rusia de la iniciativa de granos del Mar Negro y ataques directos al puerto de Odesa, un centro estratégico ucraniano. Más allá de los daños físicos, estos ataques impactaron profundamente en la narrativa política interna de Rusia. El Kremlin intentó reforzar su control mediante actos simbólicos, como la visita del viceprimer ministro Marat Khusnulin al lugar del ataque y una reunión televisada con Putin para demostrar que todo estaba bajo control. Sin embargo, estos esfuerzos también dejaron al descubierto las grietas en el sistema de gobernanza de Putin, especialmente tras eventos como la rebelión del grupo Wagner en junio de 2023. Desde un punto de vista táctico, los daños al puente de Kerch obligaron a Rusia a desviar suministros militares a través de rutas alternativas más largas y menos eficientes en la región del Mar de Azov.
Ucrania, consciente de la importancia estratégica de este objetivo, ha redoblado sus esfuerzos para interrumpir las líneas de suministro rusas, utilizando nuevas capacidades militares, incluidos misiles de largo alcance proporcionados por sus aliados occidentales. El impacto de estos ataques no se limita al frente militar. El puente de Kerch es también un símbolo cultural y político profundamente arraigado en la narrativa nacionalista rusa. Desde su construcción, se ha presentado como una manifestación tangible de la anexión de Crimea en 2014 y un vínculo inquebrantable entre la península y la Rusia continental. Para el Kremlin, el puente no es solo una infraestructura, es un emblema de control y una herramienta propagandística diseñada para reforzar la idea de Crimea como un componente esencial de la identidad rusa. A medida que el conflicto avanza, Ucrania ha buscado transformar este símbolo de poder ruso en una vulnerabilidad estratégica, atacándolo repetidamente para desestabilizar las líneas de suministro y erosionar la autoridad del Kremlin. Con el apoyo militar continuo de Occidente, Kiev tiene el potencial de convertir el puente en un campo de batalla tanto físico como simbólico, marcando una nueva etapa en esta prolongada y devastadora guerra. Mientras el futuro del puente sigue siendo incierto, su destino se ha convertido en un microcosmos del conflicto más amplio. Una lucha por el control, el territorio y la narrativa en un escenario donde cada ataque resuena más allá de los daños físicos, golpeando directamente el corazón de las ambiciones de Putin y las esperanzas de Ucrania por recuperar su territorio. El apoyo occidental a Ucrania, un proceso lento, pero decisivo en la guerra contra Rusia. La guerra en Ucrania ha sido, desde su inicio, un campo de pruebas no solo para la resistencia ucraniana, sino también para la capacidad de Occidente de comprometerse de manera efectiva con el apoyo militar. Al principio, este apoyo se caracterizó por un enfoque gradual, caracterizado por decisiones vacilantes y, en muchos casos, demoradas, reflejando una serie de debates internos, preocupaciones estratégicas y procesos burocráticos que definieron cada paso de la ayuda proporcionada. Desde las primeras armas ligeras y municiones, pasando por misiles antitanque, hasta llegar a cazas F-16, cada uno de estos pasos representó un avance significativo, pero también una serie de retrasos y discusiones internas en el seno de las democracias occidentales que han condicionado el ritmo y la efectividad de la asistencia. El apoyo inicial, lento y gradual. Al principio, los suministros militares a Ucrania se limitaron a armas ligeras y munición. Estas fueron las primeras entregas de ayuda en un conflicto que muchos esperaban que fuera de corta duración. Posteriormente, las entregas se expandieron a misiles antitanque y sistemas de defensa antiaérea portátiles, herramientas cruciales para que las fuerzas ucranianas pudieran defenderse de los avances rusos y contrarrestar los ataques aéreos que devastaban las ciudades y las infraestructuras. Sin embargo, el proceso de escalado del apoyo militar fue en gran parte cauteloso y lento, una serie de decisiones que reflejaron el temor a una escalada incontrolable, a la vez que mostraban una falta de confianza inicial en la capacidad ucraniana para manejar armamento avanzado. Con el paso de los meses, el tipo de apoyo se fue sofisticando. Llegaron los sistemas de defensa antiaérea más avanzados, como los sistemas Patriot, y más tarde se introdujeron artillería pesada, vehículos blindados, y finalmente, la promesa de cazas F-16. Sin embargo, cada paso adelante en el apoyo material a Ucrania fue precedido por largos debates y evaluaciones sobre los riesgos, lo que generó retrasos en las entregas y una constante sensación de que Ucrania no recibía el apoyo que verdaderamente necesitaba para ganar la guerra. En lugar de recibir el equipo necesario para cambiar el rumbo del conflicto de inmediato, el apoyo era lo suficientemente grande como para evitar una derrota total, pero no lo suficientemente contundente como para garantizar una victoria decisiva. La oportunidad perdida en la contraofensiva de 2023. El primer gran intento ucraniano de cambiar el curso de la guerra llegó con la contraofensiva de Kiev a mediados de 2023. A pesar de la gran oportunidad que representaba este momento, la contraofensiva no logró sus objetivos debido a las limitaciones del apoyo occidental que llegó demasiado tarde. Las fuerzas rusas, conscientes de la eventual ofensiva ucraniana, habían tenido meses para preparar una defensa en profundidad, lo que les permitió resistir los avances ucranianos. Además, las fuerzas de Ucrania carecían de la capacidad de armas combinadas y la formación necesaria para explotar adecuadamente los avances logrados en el terreno, una de las tareas más difíciles en un campo de batalla moderno. El resultado fue una sangrienta guerra de desgaste, con escasos avances significativos por parte de Ucrania, lo que resultó en un estancamiento militar. Esta falta de progreso real también reveló las dificultades inherentes al enfoque gradual del apoyo occidental, que no había logrado proporcionar a las fuerzas ucranianas las herramientas necesarias para ganar de manera decisiva. La razón de este enfoque gradual se explicaba principalmente a través de tres razones clave que los líderes occidentales esgrimían en defensa de sus decisiones: la necesidad de evitar una escalada dramática de la guerra, dudas sobre la capacidad de Ucrania para utilizar eficazmente el equipo proporcionado,
y preocupaciones sobre el impacto en la preparación de las propias fuerzas de los países aliados. Evitar la escalada, el temor a las armas nucleares. Una de las principales razones por las que Occidente fue tan cauteloso al proporcionar apoyo militar fue el temor a que Rusia respondiera a los avances ucranianos con una escalada nuclear. Durante los primeros meses del conflicto, el debate sobre el uso potencial de armas nucleares por parte de Rusia fue un tema recurrente, especialmente en un contexto en el que las fuerzas ucranianas comenzaban a ganar terreno. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, quedó claro que Rusia no cruzaría la línea nuclear, aun cuando sus fuerzas enfrentaban grandes pérdidas. A pesar de las amenazas nucleares de Putin y la constante retórica belicista, no hubo evidencia de que Rusia estuviera dispuesta a usar armas nucleares, incluso ante los fracasos militares en Ucrania. De hecho, la disuasión nuclear parecía estar funcionando, en parte debido a las advertencias de países como China e India sobre las consecuencias de un uso potencial de armas nucleares. Dudas sobre la capacidad de Ucrania para usar equipos avanzados. Una segunda razón para la reticencia occidental fue la duda sobre la capacidad de Ucrania para integrar y utilizar eficazmente el equipo militar avanzado. Aunque esta preocupación fue válida en los primeros momentos del conflicto, la experiencia de los últimos 3 años ha demostrado que Ucrania ha sido capaz de integrar sistemas de armas occidentales de manera eficiente, a un ritmo que muchos países occidentales nunca habrían imaginado. Uno de los ejemplos más claros de esto es la integración de sistemas de defensa aérea de amplio alcance en un sistema nacional capaz de defender no solo objetivos militares, sino también civiles, en una guerra de desgaste sin precedentes. Ucrania no solo ha mostrado habilidad para manejar los sistemas que le han sido entregados, sino que ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y crear soluciones innovadoras en un conflicto de supervivencia. El impacto en las fuerzas occidentales, preocupaciones sobre la disponibilidad de recursos. El tercer argumento de Occidente se refería a las preocupaciones sobre la disponibilidad de equipos y recursos militares para sus propias fuerzas. Con sistemas de alta demanda como los misiles Patriot y los sistemas de ataque de largo alcance, los países aliados temían que la entrega de estos equipos a Ucrania pudiera afectar negativamente la preparación de sus propias fuerzas. Si bien estas preocupaciones eran legítimas, los riesgos fueron mitigados en parte al priorizar el suministro a Ucrania, sin consecuencias graves para los países que estaban prestando ayuda. Además, las restricciones geográficas al uso de misiles y otros sistemas de ataque se han ido levantando gradualmente, lo que ha permitido a Ucrania ejecutar ataques más efectivos dentro del territorio ruso. Cambiar el rumor de la guerra, la necesidad de una campaña de ataques de precisión. Si bien los ataques de precisión dentro de Rusia no ganarían la guerra por sí mismos, estos esfuerzos podrían cambiar el rumbo del conflicto, debilitando las fuerzas rusas y alterando la dinámica del campo de batalla. Con 500.000 de tropas rusas ocupando territorio ucraniano, el ejército ruso, aunque numéricamente superior, ha mostrado una alarmante falta de capacidad operativa y logística. La indisciplina y la corrupción interna han dejado al descubierto las fallas de la inversión militar de Putin durante años. La infraestructura logística, como las líneas de ferrocarril y los puentes, se ha vuelto vulnerable a los ataques de largo alcance, lo que pone en peligro la capacidad de Rusia para mantener su ocupación en Ucrania. El futuro de la guerra, potencial para un cambio decisivo. Con el uso de misiles de largo alcance y una mayor integración de sistemas de precisión, Ucrania tiene el potencial de infligir un daño significativo a las fuerzas rusas, aislando sus líneas de suministro y dificultando la continuidad de su ocupación. Si Occidente, en particular Estados Unidos, continúa levantando restricciones y proporciona a Ucrania más herramientas para combatir eficazmente, es posible que la guerra se incline finalmente a favor de Ucrania. Esto podría colocar a Kiev y a sus aliados en una posición fuerte para iniciar negociaciones significativas que permitan una resolución más favorable del conflicto. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esta acumulación de poder y apoyo puede resultar en una victoria definitiva para Ucrania.